Dios bendiga a cada uno de ustedes, cada uno de los cuales Dios permita que puedan ver este video. Una vez más estoy aquí en este programa que le he puesto, el programa evangelístico. Ese es. Y el propósito de estar aquí frente a esta cámara es, como les decía en el video pasado, es para poder uh, llevar la palabra del evangelio a personas que quizás han oído de la palabra de Dios, quizás han oído del propósito de Dios, pero que nunca quizás ha habido el tiempo, nunca ha habido, o sea, la oportunidad de aprender más de las cosas de Dios. Y mi propósito de estar frente a esta cámara, a este video, es ese, de poder aprender juntos más sobre los propósitos de Dios. Y una de las cosas que yo siempre me ha llamado la atención y que siempre he sentido en mi corazón de hablar es tocante a veces de la manera como cree uno en Dios, de que, y esa es una de las cosas a las cuales yo creo que el Señor ha puesto en mí desde que yo conocí de las cosas de Dios, desde que yo conocí de su palabra, de que en el mundo hay mucha confusión tocante a que si somos hijos de Dios todos o no somos hijos de Dios. Y es una de las partes o uno de los puntos en los cuales yo quiero enfocarme en estos primeros videos que voy a ir grabando, porque para mí es algo bien importante que tiene mucho significado, porque por ejemplo, yo, como digo yo, la mentira más grande que Satanás ha puesto en el mundo es haciéndole creer a la gente de que todos somos hijos de Dios, pero a la vez muchos creemos o creíamos de que todos somos hijos de Dios, pero a la vez no sabemos a dónde vamos el día que morimos. Mas sin embargo, cuando conocemos la Escritura, cuando conocemos de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el Hijo de Dios, cuando muere o parte de este mundo, va directamente a la presencia de Dios. Y todo lo contrario, por ejemplo, de cuando, por ejemplo, yo sabía de que lo que yo me habían enseñado, de que todos éramos hijos de Dios, pero a la vez no, supuestamente nadie puede saber. Era lo que yo sabía, que a dónde va hasta el día que se muere, pues Dios decide a dónde lo manda él. Era lo que yo sabía, era lo que a mí me habían dicho, pues cuando yo iba, o lo que poquito que yo iba a la iglesia. Mas sin embargo, ahora que conozco la Escritura, pues me he dado cuenta de que no es así, porque por ejemplo, la Escritura dice que, para empezar, o sea, dice que el unigénito Hijo de Dios es Cristo, y solamente es el único, Él es el único Hijo de Dios. Y dice que cuando habla del humano o la humanidad, dice que Dios crió al hombre, pero lo crió, mas no dice que todos son hijos. La Escritura dice que el unigénito Hijo de Dios, que es Cristo, y todo el que en Él confía, por Él es hecho hijo de Dios, adoptado por medio de Cristo. Y como les decía en el video anterior, quizás en algunos de estos primeros videos va a ir repitiendo algunos versículos, pero como les digo, mi propósito es ese, aclarar eso y que haya un entendimiento uh, más pleno, más que pueda uno verdaderamente tener esa seguridad y esa certeza, porque por ejemplo, una de las cosas de la cual la Escritura habla, de que la salvación viene por fe. Ahora muchos pueden decir, bueno, ¿y entonces qué pasó con las obras? Y yo no estoy diciendo que uno no tiene que hacer obras, no, eso es muy aparte. O sea, uno obviamente, si uno tiene fe en Dios, uno va a obrar conforme a la voluntad de Dios. Pero no, eso no quiere decir que la obra salve, sino que la obra, a lo que la Escritura habla, dice,
cuando creemos en Dios o creemos en Cristo, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, entonces es cuando la obra o actúa, pero no es para la salvación, sino es, dice, para el día que estemos en la presencia de Dios, después de que hayamos partido de este mundo, y si conforme a lo que hayamos obedecido o lo que hayamos andado caminando en la voluntad de Dios, dice que es lo que Dios nos va a poner allá. Por ejemplo, hay un versículo que nos dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hablando de lo que nosotros hicimos en obediencia aquí en la tierra, más sin embargo, cuando habla de la salvación, habla de que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y de que es por Él, y que Él es el que nos reconcilia, Él es el que nos da, uh, el que nos quita el pecado cuando confiamos en Él, cuando creemos en su propósito por lo cual Él vino a este mundo. Y entonces les voy a leer unos versículos en los cuales nos habla de tocante a lo que yo les estoy hablando, o sea, en este momento. O sea, por ejemplo, en Juan 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por ejemplo, como les digo, mi propósito es de que se pueda entender y podamos tener este punto claro, verdaderamente, quién es hijo de Dios y cómo es que podemos ser hijo de Dios. Porque, por ejemplo, dice: todo el que cree, dice, una vez más lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El unigénito, o sea, es único Hijo de Dios, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era lo que les hablaba un momento, de que, por ejemplo, nos han dicho: todos somos hijos de Dios, pero no sabemos a dónde vamos el día que partamos de este mundo. Mas aquí nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nos está hablando de que si confiamos en Él, si creemos en Él, vamos a estar con Él para la eternidad. Porque, como digo, yo obviamente estoy leyendo, voy a leer ciertos versículos, pero cuando nos veamos ya a través de toda la escritura, vamos a entender mejor lo que es el plan de Dios y lo que nos está hablando tocante a este tema. Por ejemplo, o sea, en Juan, en el mismo capítulo, que es el capítulo 13, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y como les decía, la obra para la salvación no implica para nada, porque dice, para tener el regalo de la salvación o de la vida eterna, como dice aquí, no es en lo que hacemos, sino es en quién creemos. Porque la escritura dice que Cristo es Dios. Si vemos en Génesis 1, en capítulo 1, habla de que Dios crió al mundo. Mas sin embargo, si vamos a Juan capítulo 1, nos está hablando de Cristo, del Verbo, porque en el principio en Génesis dice que el Verbo o la palabra, y por la palabra fueron hechas todas las cosas, y la palabra es el Verbo. Ahora en Juan capítulo 1 nos habla del Verbo, dice que el Verbo o la palabra se hizo carne y vino a este mundo. Y dice que
el propósito de la venida a este mundo, dice que Él, siendo el creador de todas las cosas, dice que dejó su trono, se humilló y vino, se humilló hasta el más bajo, vino a este mundo a morir en una cruz por cada uno de aquellos de los cuales confiamos en Él. Y si meditamos en ese punto de que Dios, el que hizo todas las cosas, vino a morir en una cruz, si nos ponemos a meter a pensar, tiene mucho sentido. O sea, de que no es lo que nosotros hacemos, sino es por lo que Él hizo. Porque el apóstol Pablo nos dice, si por nuestras obras fuera, entonces ¿a qué vino Cristo? Porque si por nuestras obras podemos salvarnos, entonces en vano, dice, murió Cristo en la cruz. Mas sin embargo, lo que la Escritura nos dice, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, al momento que creemos tenemos la salvación. Como digo, muchos pueden decir, ¿cómo nomás así? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque hay gente que me dice, ¿cómo toman las cosas así tan a lo ligero? Que piensan que ya porque creen y que ya son salvos todo lo que eran, lo que fueron en la vida pasada. La Escritura dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, Él, desde el primero hasta el último pecado, dice que Él los agarra, los echa al fondo de la mar y no se acuerda más. Y ahora, ya creyendo en el Señor, no es que vamos a estar perfectos todo el tiempo, dice el apóstol, uh, perdón, Santiago dice, y si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con Dios, para pedir perdón, y el abogado es Cristo, el que vino a morir por nosotros en la cruz. Ahora no quiere decir que porque abogado tengo que andar pecando todo el tiempo, no, porque eso es muy aparte, muy diferente. O sea, como hijos de Dios tenés que mantenernos en rectitud, buscando la rectitud, viviendo en santidad, pero la salvación no depende, digamos, de lo que hacemos, sino de quién creemos. Y las obras simplemente tienen que, si hemos creído, tenemos que obedecer a aquel que vino a morir por nosotros y que Él es santo. Entonces tenemos que luchar por vivir en santidad, así como Él es santo y como Él fue santo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Pero no que sea porque nosotros vamos a ser salvos por los otros. Es muy diferente. Y ese es mi punto del cual yo quiero hablar en este video. Ahora en Efesios 2.8. Este versículo también parece que se los compartí en el video pasado, donde dice, Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí nos vuelve a repetir, porque por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Lo que nos habla aquí del don de Dios es un regalo, y lo que es la gracia, dice, es un regalo que nosotros no merecemos, pero Dios por su misericordia y por misericordia nos lo da, y se lo da a todo aquel que confía en Él. Todo aquel que toma la decisión de creer y de confiar en que su sacrificio que hizo en la cruz es suficiente para que nosotros tengamos la salvación. Y dice que todo el que cree en Él, o sea, tiene la salvación. Y no es porque nosotros, como dice aquí, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Y como le digo, es uno de los puntos de las cosas que yo quiero, o mi deseo es aclarar a tanta gente que hay esa confusión de que es como, por ejemplo, como cuando dice yo soy hijo. Si yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero si yo una pregunta que me gusta hacerle mucho a la gente, ¿y tú eres santo? Y me dicen que no. Y yo entiendo, porque obviamente son cosas que pues nos las han enseñado encontradas, y uno pues ha crecido así y ha creído así.
Mas sin embargo, si eres la persona que es hijo de Dios o el que se dice ser hijo de Dios, tiene que ser santo, porque el Hijo de Dios es santo. Cristo, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, es santo. Y dice que Él santifica a todo aquel que en Él cree. Y por Él somos santificados. Ahora bien, cuando creemos en Él, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en aquel que cree en Cristo. Ahora imagínese la persona, se ha creído en Cristo y es sellada con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es santo y está en la persona, ¿cómo la persona no puede ser santa? Si el Espíritu de Dios está en la persona. Ahora, si la Escritura dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios y no le pertenece a Dios. Y estos son los puntos en los cuales, o por los cuales yo me pongo frente a este video, a este micrófono, porque eso es lo que yo quiero. Mi deseo es ese, de que se pueda aprender, que se pueda tener ese punto claro de dónde vamos el día que partemos de este mundo. Porque si nosotros esperamos a llegar a que Dios lo decida, va a ser demasiado tarde, porque la decisión la tenemos nosotros aquí. Si decidimos confiar en el sacrificio que Cristo ya hizo, porque muchas veces no nos acercamos a Dios no porque no creamos eso, sino a veces, incluso a veces decimos, si voy a conocer de Dios y voy a hacer el mal después, mejor no conozco, mejor para qué conocer. Y yo digo, lo que es el enemigo, lo que es Satanás, le mete uno eso en la cabeza de que si voy a conocer y voy a andar desobediente, pues mejor no conozco. Mas sin embargo el Señor Jesús dijo, el que me rechace delante de los hombres, yo lo rechazaré a él delante de mi Padre. Y cuando decimos no quiero nada con él, porque voy a hacer el mal, diciendo, sabes que yo no quiero nada contigo, mejor así estoy bien, por mejor diciendo el mal estoy más bien que contigo. Ahora, si nosotros tomamos la decisión de buscarlo a él, acercarnos a él, él es el que nos va a sostener de no hacer lo que no debemos. Él nos va ya a dar la capacidad de sostenernos cuando Él deposita su Espíritu Santo en nosotros. Sí que Él es el que nos ayuda a entender, el que nos da la capacidad de sostenernos. Y como digo, no es que va a ser uno perfecto, pero tenemos el respaldo de Dios. Y si nosotros decidimos no confiar en Dios, estamos nosotros solos. Dice que nosotros solos nada podemos hacer. Y vamos a fallar entonces cada momento, cada rato. Porque no tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Si nosotros confiamos en Cristo, tenemos el respaldo de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, si nosotros decidimos rechazar, no creer en el sacrificio que Él, entonces dice que estamos solos y a la vez estamos muertos. El Señor Jesús le decía en una ocasión, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Ahora, no se estaba refiriendo a gente muerta. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero como les digo, a través de la Biblia, la Escritura, cuando uno va conociendo, va dándose cuenta. Por ejemplo, la Escritura dice que el que no tiene a Cristo en él, está vivo carnalmente, pero espiritualmente está muerto. Y esa es la muerte la cual la Biblia habla cuando se refiere a, vamos a ir, a estar con Dios o sin Dios. En otras palabras, como cuando Adán pecó, el Señor, Dios le había dicho, de este árbol no comas porque el día que de él comas morirás. Mas sin embargo, Adán comió, pero siguió vivo. Vivo físicamente, pero espiritualmente Dios lo sacó del huerto del Edén. Y tuvo que trabajar para poder tener sus alimentos. Antes no.
Antes Dios le proveía todo. Ahora también por su desobediencia Dios maldijo la tierra y dijo que no iba a producir frutos, sino que él tenía que labrarla. Pero desde ese momento murió. Ahora nosotros, cuando no reconocemos a Cristo, podemos estar vivos. La humanidad puede estar viva, pero bíblicamente está muerta. El Señor Jesús dijo, Él lo dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, si tú ven y sígueme. Porque al que le estaba diciendo había creído en Él, había creído en la palabra que Él había escuchado, de que Él era el Hijo de Dios. Dice, tú ven y sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y igualmente, ¿sabes? Nosotros, cuando creemos en Dios, en Cristo, resucitamos de los muertos, nos toma como hijos. Y como les decía, cuando somos hijos, somos hijos con el Espíritu Santo apartados para Dios. Y el día que apartamos de este mundo, vamos con Él. Dice el versículo 16 del libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí, si analizamos este versículo, hay dos cosas bien interesantes. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, yo aquí me fijo, por ejemplo, que veo, la mayoría de nosotros los hispanos, los mexicanos hablando más claro, hasta donde yo sé, la mayoría siempre lo bautizan de chiquito, recién nacido. Mas la escritura nos dice, no solo en este versículo, sino en muchos más versículos, dice: el que crea, cuando creas, dice aquí, si el que creyere y fuere bautizado, primero hay que creer para poder bautizarse. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, como digo, hay muchas cosas que quisiera explicar, pero hoy me voy a enfocar más en lo que es la salvación. Solamente lo que es el bautismo, lo que nos habla aquí, es el que, como que dice, el que creyere y fuere bautizado. Eso lo vamos a dejar por otra ocasión. Pero lo que yo quiero enfocarme en este día es: el que creyere será salvo. Obviamente, cuando creemos tenemos que bautizarnos también, porque como la escritura lo manda. Dice: mas el que no creyere será condenado. Y no necesitamos esperar a que nos moramos. No, desde aquí, si nosotros rechazamos al Señor Jesús, el sacrificio que Él hizo, no creemos en Él, la condenación ya está puesta sobre nosotros. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo como mi deseo, como digo, el estar enfrente de esta cámara, cómo me gustaría que mucha de la gente que tenga la oportunidad de ver este video, que pueda, o cuando no solamente los videos que yo grabo, cuando escuchen la palabra de Dios y que puedan meditar en ellos. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia, la escritura es tan clara, solo tenemos que creerla. Cuando nosotros creemos, si oyemos y creemos de corazón, desde el momento que creemos, desde ese momento le pertenecemos a Dios. Otro pasaje que a mí me encanta también poner, y ver, es cuando crucificaron al Señor Jesús, que acá al lado de él había un malhechor. El tiempo lo tengo corto y no quiero entretenerme ya mucho, ya va 24 minutos el video, quiero terminar. Pero por ejemplo, uno de ellos que creyó en él,
el Señor Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino de Dios. Y, y no le estaba diciendo porque ya se iba a morir allí, que lo estaban crucificando con él, no, sino, por ejemplo, cada persona que cree en el Señor Jesús, desde el momento que cree en Él, desde ese momento le pertenece. En sí era lo que el Señor se estaba refiriendo a eso, no de que porque ya se iba a morir en ese momento, sino porque en ese momento que creyó, desde ese momento le pertenecía al Señor. Es el mismo uh, término que se aplica en todo y cada ser humano que cree en el Señor Jesús. Le sigo leyendo ya para terminar. Dice Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, en sí la palabra que se debe usar en todo cristiano, en todo hijo de Dios, no es se murió. La escritura lo dice, durmió y duerme y va a un descanso, mas no a muerte, porque muerte es el que está sin Dios, el que no tiene a Cristo con él. Pero el Hijo de Dios no va a muerte, sino va a dormir, a descansar, hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Ese día se va a levantar, dice, primero resucitarán los muertos en Cristo, y si luego nosotros los que aún estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Pero los muertos, los que se mueren, no están muertos, están durmiendo. Y por eso dice aquí, los resucitaré en el día postrero, el día que el Señor venga a recoger a su pueblo de esta tierra. Dice, primero se van a levantar, van a resucitar los que están durmiendo, y luego los que aún estemos vivos, y seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Pero bueno, son muchos temas bien bonitos, interesantes, pero ahorita siguiendo en el punto que estamos de creer en el Señor Jesús, porque esa es lo más importante que nos... Ahora sí, el último versículo ya para terminar, porque ya casi tenemos media hora y no quiero hacer los videos muy largos. Dice Romanos capítulo 10 y versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo también se los decía en el video pasado. Dice, si creyeres en tu corazón y lo declaras con tu boca, serás salvo. Solo tenemos que creerlo y confesarlo. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Y como les decía en el video pasado, aquel que crea, que Dios le dé la oportunidad de ver este video y que crea las palabras que Dios me ha permitido hablar aquí, y los versículos del cual que esa es palabra de Dios, y que la crea, porque como yo digo, lo que yo hablo, eso no importa, pero yo lo que sí quiero que mediten y que pidan a Dios que les dé entendimiento es por su palabra. Y aquel que crea puede orar a Dios y pedir a Cristo que entre a su corazón, y que lo reciba como su Salvador personal, donde le diga, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, y creo que tu sacrificio es suficiente para que yo tenga el regalo de la vida eterna, y que lo crea a corazón y lo declare, y eso es lo que necesita para llegar a la presencia de Dios el día que parta de este mundo, o el día que crea, más bien ese día dice que está apartado y sellado para Dios.
qué es lo que significa santo, apartado o separado para Dios. Y a veces pensamos que los santos son, pues bueno, nosotros yo que la mayoría sabemos lo que se refiere a un santo, pero cuando hablamos de los santos de Dios son los que hemos creído en Cristo y los cuales son justificados por Cristo, santificados, que dice el santo y el que santifica a todo aquel que en él cree. Dice, por él es santificado, apartado para el reino de Dios. Que Dios me los bendiga y con esto los dejo. Y pues bendiciones. Hasta el próximo video. Este es el programa. Ese es, que es Evangelio Santo, Espíritu Edificador y Santificador. Que Dios me los bendiga y hasta el próximo.